Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima. Estamos comenzando un programa donde le cuento que vamos a aprender, porque el título del programa es Hábitos saludables para eliminar los problemas gástricos, problemas que creo que todos en algún momento de la vida atravesamos. Así que vamos a estar muy atentos porque el consejo de los buenos profesionales que nos acompañan nos van a ayudar y mucho. Quiero decirles también que agradezco muchísimo toda la manera de comunicarse que tienen con nosotros a través de los mails, a través del teléfono y todo el aliento que nos dan para que continuemos haciendo este programa semanal donde básicamente lo que tratamos es de trabajar en la prevención y en el conocimiento. Comenzamos con la cocina entonces. Jerónimo, ¿cómo estás? Jerónimo Favaloro, Gabriela Firpo, ella es nutricionista de la Fundación. Y Jerónimo nos va a contar entonces cuál es el plato que vas a preparar hoy. Hoy tenemos soufflé de papa al romero, sí, soufflé de zanahoria al tomillo. Ay, qué rico, sí, ¿no? La mezcla aparte de dos. Está muy rico. Porque la papa y la zanahoria son dos sabores absolutamente nobles y con el tomillo y con el romero debe quedar riquísimo muy también, bueno, sí, ¿no? Gabriela, ¿qué tenés para compartir con nosotros? Bueno, te cuento un poquito de los ingredientes. Utilizamos vegetales de fácil digestión gástrica, es decir, vegetales que al estómago no le cuesta trabajo digerir, sobre todo, bueno, estando cocidos y, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, cocinándole y sacándole el centro, que es la parte que tiene más fibra y que cuesta un poquito más de digerir. Sí. Por otro lado, utilizamos en el soufflé las claras del huevo, que son proteínas también de muy fácil digestión, mucho más fáciles de digerir que las de las carnes, y los quesos, que en este caso no solo son magros, o sea, de poco contenido de grasa, sino que además tienen muy poca maduración. Claro, y aparte con los condimentos se evita también el exceso de sal, también, ¿no es cierto? El sodio, que siempre tenemos que tratar de bajar. Muchas gracias, ¿eh? Luego vuelvo. Bueno, me acompañan entonces, vamos a comenzar con la presentación de las profesionales que me acompañan. La doctora Eugenia Davis, psiquiatra. ¿Cómo te va, Eugenia? ¿Bien? Bueno, dispuesta a ayudarnos entonces. Y también el doctor Alejandro Nioponice, que es cirujano, y con quien vamos a conocer también buenos hábitos para evitar todos los problemas gástricos. Vamos a un informe y ya venimos. La gastritis es el resultado de la inflamación del revestimiento del estómago y puede ser aguda, esto es, de corta duración y resolución rápida, o perdurar durante meses o años, lo que se conoce como gastritis crónica. Algunas de las causas que la provocan son la ingesta excesiva de alcohol, el abuso en el consumo de analgésicos, la infección del estómago con una bacteria llamada Helicobacter pylori, los malos hábitos alimenticios, trastornos autoinmunes y el estrés, entre otras. Aunque en ocasiones no se presentan síntomas, por lo general se nota un dolor en la parte superior del abdomen, una pérdida del apetito, acidez, náuseas y a veces vómitos. En las formas más graves, la gastritis puede causar sangrado del revestimiento del estómago, y los síntomas pueden abarcar heces negras y vómitos con sangre. El diagnóstico para detectar esta enfermedad se realiza por medio de una endoscopía, mientras que el tratamiento depende de la causa específica que la haya producido, pero por lo general comienza con una dieta adecuada. Eugenia, comenzamos a desarrollar el tema preguntándote qué tiene que ver el estrés con algunas de las enfermedades gástricas. Hay una predisposición personal a enfermarse de qué, y frente a un estresor, hay personas que necesitan un estresor mayor y hay personas que ya tienen un estilo, ¿sí?, de personalidad que hace que con un estresor no tan importante se terminen enfermando en el cuerpo. Porque la gastritis es sí, uno de estos ejemplos. Pareciera que la cabeza y el estómago no están tan relacionados, ¿no? Pero sí, está todo relacionado. Sumamente importante claro, esto, Tete, porque en realidad en la medicina hace 4.000 años atrás, sí, ¿sí?, en los primeros libros cuando describen al estómago dicen que es el lugar donde se albergan los sentimientos y las emociones. Después se fue como desconectando el cerebro del estómago y hace 15 años
se descubrió, más o menos, se descubrió que el intestino es como un segundo cerebro. El cuerpo humano tiene 2 cerebros, uno en la cabeza y otro en el intestino, que también tiene memoria, que también tiene respuestas al estrés, a las infecciones. Qué interesante, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, vamos a compartir otro informe que tenemos preparado y luego volvemos con el cirujano. Un estilo de vida saludable y unos adecuados hábitos alimentarios pueden contribuir a la prevención de la gastritis. Algunas medidas que se pueden tomar para ello son evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar, evitar tomar analgésicos en exceso, ya que son irritantes para el estómago, lo mismo que la ingesta de café, mate o té, y tratar de controlar el estrés. En cuanto a la alimentación, se recomienda que sea lo más variada posible, excluyendo los alimentos que crean molestia y los que aumentan la acidez o irritan la mucosa gástrica. También es aconsejable comer lentamente y masticar bien, realizar comidas poco abundantes y distribuirlas en 4 o 5 tomas diarias. No ingerir alimentos sólidos antes de ir a dormir. No abusar de picantes ni tomar bebidas gaseosas y no consumir alimentos grasos ni condimentos fuertes. Además, es conveniente consumir frutas, preferiblemente con cáscara, reducir los frutos cítricos, aumentar el consumo de fibra, incorporando cereales como el arroz, avena o germen de trigo, entre otros, legumbres como las lentejas, garbanzos o frijoles, y verduras y hortalizas como la lechuga, zanahoria o repollo, entre otras. También se debe tomar abundante agua y evitar la ingesta frecuente de leche. Y con Alejandro entonces hablamos ahora de otros temas. ¿Qué debo hacer si tengo acidez? Es una pregunta muy frecuente. Bueno, la respuesta fácil sería consulte a un especialista, ¿no? Pero creo que es muy importante. La acidez es un trastorno muy común. Hay un 20% de la población que en algún momento sufre algún episodio de reflujo, acidez o ardor estomacal. Y es muy importante escuchar al estómago, a ese segundo cerebro que hablaba la doctora, porque es muy importante saber qué lo causa, si fue después de una comida, si fue un episodio y pasó porque fue una comilona en una fiesta, o fue en un periodo en el que estaba muy estresado en el trabajo y después no lo tuve más, o tengo este signo constantemente todas las semanas sin importar qué es lo que haga, porque hoy hay una cantidad de herramientas para tratar la acidez, para tratar el reflujo, pero es muy importante saber manejarlas. Entonces, cuando uno va a consultar al médico, es muy importante que pueda contarle todo esto que fue aprendiendo solo en su casa. Me pasa cuando como tal cosa, me pasa en el trabajo, o incluso se preguntarán qué hace un cirujano hablando de esto. Sí. Hay formas de reconstruir la anatomía que se pierde por un mal hábito dietario, que implican algunos procedimientos quirúrgicos, pero que solucionan a largo plazo el tema de la acidez. O sea, desde la dieta, que es lo más importante y lo primero que hay que hacer, hasta una eventual cirugía, hay un armamentario enorme que manejan los especialistas y al cual uno debe ir con un montón de información que aprende en su casa, escuchando a su cuerpo o a su segundo cerebro. Perfecto. Bueno, escuchamos ahora a la doctora Bichara. Bueno, el estilo de vida y una buena alimentación son muy importantes para prevenir los problemas gástricos. Dentro de lo que serían los alimentos que tienden a aumentar esa secreción gástrica y a hacer que esa lesión, esa erosión en la mucosa aumente y que te produzca mayor dolor y acidez, que son los síntomas frecuentes de esta patología, tenemos que evitar todo lo que son los jugos, por ejemplo, jugos ácidos, ¿sí? Provenientes de los cítricos, eso habría que evitarlos. Todo lo que es el tipo de condimentos, los condimentos sobre todo los picantes. Hay que evitar también el consumo excesivo de alcohol, el tabaco. También debemos tener en cuenta que es muy importante realizar 4 comidas, entre 4 a 5 comidas y no pasar más de 2 a 3 horas sin ingerir alimentos. Es
importante también cuando uno está comiendo masticar bien el alimento, ya que si bien la digestión empieza en la boca y continúa en el estómago, es importante tomarse su tiempo para digerir bien los alimentos en la boca y así sea menor el tiempo que ese alimento va a permanecer en el estómago. Y ahora estoy con el doctor Rodolfo Corti. Bienvenido, Rodolfo, al programa, jefe de la unidad de esófago y estómago del Hospital de Gastroenterología, el doctor Carlos Udaondo. Y primero, Rodolfo, preguntarte qué es exactamente la gastritis, porque es una palabra que me parece que involucra muchos síntomas, ¿no? En realidad, la gastritis es uno de los términos más usados en la medicina y por los propios pacientes, que en realidad intentan denominar una serie de síntomas que están referidos con el tubo digestivo alto. El paciente cree que los síntomas se originan en el estómago. Ardor, distensión, eructos. Y en realidad la gastritis es un término exclusivamente histológico. Hay que hacer una biopsia del estómago para saber si el paciente tiene o no gastritis. Y en realidad todos estos síntomas, desde el punto de vista clínico, se denominan dispepsia. Que es un síntoma muchísimo más común de la gente. Ahora bien, para darte una idea de números, si uno hace en 100 enfermos biopsias de estómago, el 92% tiene cierto grado de gastritis histológica. Solamente el 8% tenemos un estómago con histología normal. Lo cual no significa que los que tienen gastritis todos tengan síntomas. No. Por eso hay una distorsión tremenda entre síntomas e inflamación de la mucosa gástrica. Claro. Compartimos ahora una nota que hicimos con Ariel Herrero, que es enfermero. Mi nombre es Ariel Herrera, soy enfermero. Comencé estudiando la carrera de enfermería a causa de mi hija que padecía en aquel momento broncoespasmo a repetición. Mi interés fue saber cómo poder ayudar a mi hija. Ese fue lo que me inclinó a estudiar la carrera de enfermería. Se me dio la oportunidad en la Escuela de Salud Pública de la provincia del Chaco, ¿no? Y pude lograr. Y bueno, a la semana más o menos me llamaron para trabajar en el hospital pediátrico de aquí de la provincia. Y de ahí que estoy perteneciendo a la cartera de salud pública en el área de enfermería, ¿no? Lo que más descubrí fue el agradecimiento de la gente, ¿no? Uno de repente tiene una idea muy diferente del lado de afuera cuando no ve la necesidad, no ve el dolor, no ve la angustia de la gente. Pero cuando uno está en la posibilidad de ayudar o de aliviar el dolor, el agradecimiento de la gente, de los niños, de los padres, de las madres, que con desesperación por ahí uno golpean la puerta para simplemente ser escuchados. Yo no me imaginaba que era así. Yo no sabía cómo era detrás de un ambo, de un guardapolvo, no entendía lo que había detrás. Lo único que necesitaba era saber para ayudar. Hoy en día mi hija ya superó el cuadro que tenía, vive una vida normal y eso me llevó a atender a los otros chicos. Una de las cosas que siempre me quedó marcado, por ejemplo, es él es mi enfermero. Uno de los chicos de ahí del pediátrico, en el pasillo con ese reconocimiento de decir, él es mi enfermero. Muy bien, y de este enfermero chaqueño, que con ese testimonio tan valioso, ¿no? Sí. Y aparte el aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender buenos hábitos para evitar los problemas gastrointestinales, ¿no? Que tenemos. Sí, el estómago tiene una particularidad. Lo agredimos permanentemente, por causas extrínsecas o por causas propias del estómago. Pensemos de antemano que el estómago segrega 1,5 litros de ácido por día. Claro. Después está el otro elemento que hoy es capital, es la ingesta de fármacos gastrolesivos. Y en la práctica diaria la aspirina y los antiinflamatorios son los que más vemos. Y el tercero es esa bacteria que se ha tipificado en el estómago hace un cuarto de siglo más o menos, pero se conoce hace muchísimo más años, que es el Helicobacter pylori. Y que hoy se ha visto que erradicando esta bacteria
podemos curar la gastritis de estos enfermos. ¿Qué hábitos saludables para la patología gástrica? Sí. Hay algunos que son comunes a muchas patologías. Por ejemplo, evitar el sedentarismo es común a muchas patologías. Pero hay algo que es propio del estómago. Por ejemplo, en lugar de comer 4 veces por día, comer 6 veces por día volúmenes menos abundantes. Y fundamentalmente que la última comida de la noche no sea inmediatamente antes de irse a acostar, que pase por lo menos 1 hora. Descansar adecuadamente, no menos de 8 horas por día. Fraccionar la dieta, como te acabo de decir. Y después hay elementos que uno los debería sacar de la dieta si quiere tener una patología gástrica saludable, aunque es difícil sacarla. Las frituras, los picantes, el exceso de alcohol. El alcohol y el tabaco generan no una lesión directa de la mucosa, generan aumento de todos los reflujos, del duodeno hasta el estómago y del estómago hacia el esófago, y dañan muchísimo la mucosa gástrica de la del esófago. Evitar el café y la xantina. Las xantinas son todas iguales, es decir, ¿qué son? Las xantinas son el té, el café, el mate. Quizá la agresión sea más mucosa que otra cosa. Sin embargo, hay algunos tipos de té, los té de manzanilla, los té de boldo, que realmente son muy saludables para la mucosa gástrica. Ah, por eso dice que son digestivos. Exacto, son Tomate muy saludables un tecito de manzanilla que es para la digestivo, mucosa gástrica. claro. Después estaba viendo que están haciendo comidas a base de zanahoria, etc. Hábito muy saludable es comer ingesta de zanahoria, que tiene muchos betacarotenos, que protegen muchísimo la mucosa gástrica. Ácido ascórbico, lo mismo, que está en muchos productos de la vida diaria. Y evitar la sal y los alimentos ahumados. Ahumados. Muy Esos ahumados. son peligrosísimos, ¿no? Esos son ahumados porque, en general, cuando uno asocia alimentos muy sazonados o ahumados, no come carotenos, no come ácido ascórbico y tiene Helicobacter pylori, es una asociación muy interesante para el cáncer gástrico. Porque favorece el pasaje de esta gastritis, que se inicia como gastritis superficial en la parte más alta del estómago, termina comprometiendo todas las capas, la reemplaza por atrofia gástrica y metaplasia y puede llegar a generar un cáncer. ¿Puede haber chicos con gastritis también? Sí, los chicos pueden tener gastritis. Es mucho más difícil. En los chicos la prevalencia es muy difícil de establecer porque se hacen mucho menos endoscopías hoy que en los adultos. Por eso tenemos muchas cifras de salud, muy pocas de los chicos. Y como bien decía la doctora, el estrés tiene mucho que ver en todo. Muchísimo que ver, claro. El estrés ya se sabe científicamente que aumenta la secreción de ácido del estómago. Y eso produce ardor, dolor y espasmos de la zona distal del estómago. Bueno, ahí está entonces, a conocer los buenos hábitos y a tratar de cuidarnos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Nos vamos ahora a conocer a Lautaro Tisera, que es sobrino del doctor René Favaloro. Él vive en La Plata, tiene una casa de cultura y mucho para compartir con nosotros. Mi nombre es Lautaro Tisera, soy hijo de Jorge Tisera y Liliana Favaloro. Liliana Favaloro era sobrina del doctor René Favaloro, hija de Juan José Favaloro. Por lo tanto, yo soy sobrino nieto de René Favaloro. Básicamente, la vinculación con René era de chico. Íbamos mucho al campo. Eso era básicamente mi infancia, ¿no? Mi recuerdo con René. Ir siempre al campo, estar ahí. Y después muchas veces, ya cuando estaba la fundación, este vínculo que yo tenía con él, con mi mamá, era de ir a los ateneos que se armaban en la fundación, ¿no? Y ahí me acuerdo mucho de estar con él. Pero básicamente tengo esos dos grandes recuerdos de él. Y ya entrando en mi adolescencia, ¿no? Muchas charlas filosóficas. Me acuerdo mucho de eso, ¿no? Muchas películas en la casa de él. Yo de muy chico fui a verlo operar a él, ¿no? De muy chico. Me acuerdo mucho de eso. Era impresionante. Era impresionante. Tiene una tranquilidad, una metodología que era bien rígida, ¿no? Cómo controlaba toda la escena esa. Era para uno, ¿no? Que no... Tipo religioso, ¿no? Como cada cosa en su lugar, esto acá, esto allá, esto no puede fallar. Y siempre fue una figura para mí, ¿no? Siempre fue una figura. No...
más allá de ser un tío, y siempre fue, yo lo consideraba bastante también medio amigo por estas charlas que teníamos, ¿no? Yo no lo veo más que como eso, como un tío, amigo de charlas y compartir otras cuestiones más, ¿no? La cocina y eso también, ¿no? No lo veo yo como una persona tan representativa, una figura. Bueno, para todos los que hacemos Favaloro Televisión siempre nos encanta, ¿no?, seguir conociendo más de este doctor que parece inagotable, porque siempre hay una anécdota nueva, alguien que lo conoció, porque es alguien que pasó por este mundo y dejó una huella increíble realmente. Volvemos a un tema que a él también lo obsesionaba, que era la difusión y la prevención de las enfermedades. Y quería hablar con el doctor ahora en cuanto a las cirugías. ¿En qué situaciones es recomendable una cirugía por un problema gástrico? Bueno, puntualmente el tema que venimos tocando, que es la acidez o el reflujo, es un porcentaje muy chico al que llega a hacerse una cirugía. Lo que pasa es que como los números son tan grandes, porque tanta gente lo padece, hay cada vez más gente que opta por la cirugía para el tratamiento del reflujo en sus formas muy crónicas, muy severas, donde no quieren tomar medicación toda su vida. Mucha gente joven que está entre los 20 y los 50 años que decide no tomar más la medicación que necesita todos los días y quiere explorar, y las técnicas quirúrgicas han mejorado muchísimo, que lo han hecho mucho menos invasivo, mucho más tolerable, y que realmente mejoran la calidad de vida. Entonces es un arma más que antes era como la ley del último recurso. Claro. Hoy ya se utiliza en el consultorio como una opción más para aquellos pacientes que sufren crónicamente de esta patología. Bueno, Eugenia, siempre hablando de que siempre existe la posibilidad de la ayuda, ¿no? Nadie debe atravesar por situaciones difíciles o dolorosas sin pedir ayuda, ¿no es cierto? A veces nos cuesta un poco eso, entenderlo. Exactamente, hay gente que se autorregula, como contaba yo, que vienen y dicen necesito ayuda porque si no me voy a enfermar. Y hay gente que por ahí necesita que otro le marque que en realidad está en una situación muy estresante. Y hay gente que la situación no es tan estresante, sino que tienen un estilo con ciertas dificultades para manejar el estrés. Y para cada una de esas situaciones hay una ayuda específica. De hecho, hay programas de manejo del estrés desde la psicología. Claro. Exclusivamente van a hacer eso, a aprender a manejar el estrés. Claro. Bárbaro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vamos a compartir ahora otro informe. El reflujo gastroesofágico es un trastorno en el que los ácidos y enzimas estomacales causan lesiones en el revestimiento del esófago. En algunas de las personas que lo padecen en forma crónica, se producen daños en las células normales del esófago, que con el tiempo pueden ocasionar inflamaciones y cambios genéticos que causan las alteraciones típicas del esófago de Barrett. Las personas con esófago de Barrett tienen mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico, el tipo más común de cáncer de esófago, aunque el riesgo varía según el tipo o grado de la afección. Es por ello que se recomienda que quienes sufren esta afección se realicen endoscopías del tubo digestivo superior con biopsias en forma periódica. Aproximadamente un 13% de las personas con reflujo gastroesofágico también tienen esófago de Barrett. Si un paciente presenta síntomas de reflujo en forma crónica, como puede ser el ardor estomacal, eructos y dolor de pecho, es conveniente que realice una consulta con el médico. Las opciones de tratamiento más comunes para el esófago de Barrett son el tratamiento médico, la cirugía antirreflujo y la ablación del epitelio de Barrett mediante endoscopía. Bueno, ahí estamos, seguimos aprendiendo todo lo que tenemos que hacer, entre otras cosas, una buena alimentación. Bueno, quedaron fantásticos los dos soufflés, entonces. Sí. Recordamos de qué son. Soufflé de papa al romero y soufflé de zanahoria al tomillo. Ahí está, el tomillo me encanta y el romero.
¿Y qué tenemos para redondear entonces? Bueno, importante que en este tipo de preparación, como podrás ver, no se forma costra tostada arriba, porque la costra tostada en los alimentos es una sustancia muy irritante para la digestión, o sea, le cuesta mucho al estómago digerirlo. Es rica, pero entonces claro, es hay que tratar peligrosa. de, si se formó costra, retirarla si uno ya Sí. tiene problemas de gastritis o de esofagitis o dispepsia, y buscar forma de preparación que no lleven ni grasa por fuera, ni costras tipo rebozados, empanados, porque eso todavía dificulta más la llegada del ácido hacia el interior del alimento y hace más largo el tiempo de permanencia del alimento en el estómago. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, en este programa hemos recorrido muchas situaciones para realmente recordar buenos hábitos. Este es un buen consejo del Ministerio de Salud de la Nación con referencia a la donación de órganos. La mejor manera de sentirse completo no es recibiendo, es dando. Si está a tu alcance, facilita la donación de órganos. Dona tus órganos. 0800-555-4628. www.msal.gov.ar. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en otra emisión de nuestro programa. Agradecer como siempre a Momi Living y a RCG Eventos por acompañarnos y por supuesto a ustedes que están allí semana a semana. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.